Vamos a comenzar. Por favor, tomen asiento. Excelentísimos señores, defensor del pueblo, secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español, secretario de Participación Social del Partido Popular, presidenta, vicepresidente y directora ejecutiva de UNICEF, directora general de las Familias y de la Infancia, presidente de Cruz Roja, secretario general de Cáritas, secretario general de Cruz Roja, presidente de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, presidente de la Fundación Mirada Solidaria, consejera delegada del Plan España, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de la Fundación 11 y de la Caja de Ahorros de Navarra, CAN. Hoy tenemos el honor de recibir a la presidenta de UNICEF en España, nobilísima organización por su alta misión y ejemplar por su intachable trayectoria. Será presentada por el presidente del Real Instituto Elcano, el catedrático y exministro don Gustavo Suárez Beztierra, y el coloquio será moderado por el periodista Antonio San José, director del programa Cara a Cara de CNN+. La tribuna es suya. Autoridades, señoras y señores, buenos días. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una gran organización. El pasado año cooperó con 155 naciones e intervino en unos 70 países que vivieron situaciones de emergencia. Con más de 60 años de experiencia, sus 37 comités nacionales se entregan a la causa de promover la defensa de los niños y niñas en todo el mundo. No es poco objetivo. En un mundo donde todo está cerca, en el que la información y el dinero fluyen en tiempo real, donde cualquier suceso en un rincón del planeta repercute en todo el globo, cuando las fronteras entre los pueblos se diluyen, en esta situación grandes carencias afectan a una buena parte de la humanidad, en especial a la infancia. Impresiona asumir la reciente advertencia de UNICEF. Por primera vez en la historia de la humanidad, la cifra de mortalidad infantil de los menores de 5 años no sobrepasa los 10 millones. Porque las enfermedades como el paludismo matan a 3.000 niños cada día en África subsahariana, donde 10 millones de jóvenes y 2 millones de niños viven con el virus del SIDA. 600 millones de niños y niñas disponen de menos de $1 diario para vivir. Se calcula que 246 millones de menores son víctimas del trabajo infantil, 1,2 millones entran en las redes de trata de niños y 20 millones se han visto desplazados por causa de conflictos o debido a violaciones de los derechos humanos. Todo esto pasa a nuestro alrededor y en una sociedad interconectada que no puede hacer oídos sordos al imperativo ético de remediar estas carencias que alcanza a toda la humanidad. Aún más, si no enfrentamos a tiempo estas circunstancias, la situación se agravará. Mientras el mundo desarrollado avanza a ritmos vertiginosos, la ausencia de capital humano en los países en desarrollo amplía el oscuro foso de la falta de progreso. En efecto, en estos países no reciben hoy día enseñanza primaria 120 millones de menores, 65 de ellos niñas, mientras que 1 de cada 4 niños del mundo carece de acceso a la televisión, la radio, el teléfono y los periódicos. Frente a esta situación, UNICEF se aplica a 4 objetivos fundamentales: ofrecer a la niñez el mejor comienzo en la vida, ayudarles a sobrevivir y a desarrollarse plenamente, contribuir a que los niños y niñas vayan a la escuela y crear ámbitos de protección, especialmente durante las situaciones de emergencia. UNICEF España constituye uno de estos comités nacionales, presidido desde 2005 por Consuelo Crespo Bofill. Conocí a Consuelo con motivo de las reuniones del jurado del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Desde el primer momento tuve conciencia de lo que me parece constituye uno de sus rasgos más sobresalientes: la claridad de ideas que acompaña a una cabeza bien amueblada.
Se trata de una mujer de gran personalidad que trabaja, luego diré que apasionadamente, con arreglo a un esquema de objetivos que ella misma confiesa que le viene prefijado en la Convención de los Derechos del Niño. En Barcelona, su ciudad natal, estudió ciencias biológicas y cursó estudios de psicología y otras materias. Su conexión con la infancia viene de lejos, porque trabajó durante varios años como coordinadora de actividades infantiles en barrios marginales de Barcelona, hasta que se traslada a Vizcaya por razones familiares. Allí comienza a trabajar con mujeres inmigrantes y, comprometida con las ideas del desarrollo de los pueblos que la ha llevado a viajar por todos los continentes, cursa en la Universidad del País Vasco el máster en Cooperación Internacional. Desde 1993 entra a colaborar como voluntaria en la sede de UNICEF en Bilbao. De ahí data una dedicación a la agencia que le lleva a asumir la presidencia del Comité del País Vasco al año siguiente, cargo en el que permanece hasta octubre de 2005, cuando pasa a desempeñar la presidencia de UNICEF Comité Español. Consuelo Crespo es una persona convencida de que la atención a la infancia es condición imprescindible para el desarrollo humano sostenible. Hay que invertir en la infancia, suele decir, y por ello ha impulsado la transformación de UNICEF España hacia una mayor presencia social. Vivimos en la actualidad una dinámica que obliga a implicar al conjunto de agentes sociales en los proyectos más sólidos de regeneración de nuestras sociedades. Por eso defiende apasionadamente la necesidad de abrirse a todos los sectores para poner la infancia en la agenda de los municipios, las empresas, los medios de comunicación social, las universidades, las organizaciones sociales. He leído a Consuelo que vivimos el primer momento de la historia en el que es posible terminar con la pobreza. Es el compromiso de trabajar para ello lo que define la dimensión que ha querido integrar en la acción del Comité Español, que desarrolla un extraordinario esfuerzo por reducir el hambre y la mortalidad infantil, lograr la enseñanza universal, erradicar las pandemias, promover los derechos de la mujer y de la salud materna y proteger a la infancia en sus primeros años de vida. Un esfuerzo que le hace presente en muchos lugares del planeta sometidos a formidables tensiones, desde el Cuerno de África y Darfur hasta Bangladesh y el sudeste asiático, pasando por Níger, Líbano o Filipinas. En ese compromiso se identifica la presidenta del Comité Español de UNICEF, a quien la sociedad española ha querido reconocer como una de sus mujeres más influyentes, reclamándola para participar en fundaciones de contenido social y organizaciones académicas y empresariales, y distinguiendo su acción con reconocimientos como los de Nuevo Futuro, Mujer Siglo XXI, Fórum de Alta Dirección o Consejo Científico del Instituto Internacional de Ciencias Políticas. Ustedes van a tener ocasión de escucharla ahora. Excuso decir que para mí ha sido un privilegio asumir el encargo de presentarla en este prestigioso foro. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo no soy más que una voluntaria, como hay miles en España, y comprometida, eso sí, entusiasmada y enamorada de la misión de UNICEF, pero nada más que eso. O sea que muchas gracias por tus generosas palabras, Gustavo. Buenos días, señor presidente del foro, autoridades, embajadores, representantes de ONGs, empresas, queridos amigos. Quiero, en primer lugar, agradecer a Nueva Economía Forum y, en particular, a su presidente, José Luis Rodríguez, su amable invitación a transmitir desde esta prestigiosa tribuna el mensaje de UNICEF. Agradecer también el patrocinio del evento a Fundación 11 y a Caja Navarra, extendiendo además mi agradecimiento a esta última porque gracias a su programa de responsabilidad social corporativa Tú eliges, tú decides, ha ayudado en 2007 y en 2008 a través de UNICEF a miles de niños de la calle en Níger, a los afectados por las catástrofes de Bangladesh, Perú, Myanmar, Georgia y Haití. Gracias también a todos los que están aquí y colaboran de una forma u otra con UNICEF. El 20 de noviembre del año 2007 tuve el placer de participar por primera vez en este foro y celebrábamos entonces el 18 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, un día relevante para UNICEF y especialmente para la infancia, porque desde el momento de su aprobación, el desarrollo y la protección de los niños son, además de un compromiso moral, una obligación legal de carácter universal. Hoy, un año después de esa intervención, el escenario en que nos encontramos es muy distinto.
En poco más de 18 meses hemos pasado de una situación de excepcional bonanza económica a otra de profunda incertidumbre, debido a una crisis sin precedentes producida por distintos factores y actuaciones. La crisis llega bruscamente al mundo desarrollado, creando situaciones nuevas y poniendo de manifiesto claramente la interdependencia. Es decir, que el mundo es un sistema único en el que todo lo que sucede es importante para el conjunto. Las causas que han provocado esta crisis, que ahora nos afecta, no son muy distintas a las que provocan desde hace lustros una crisis permanente y más o menos silenciada en las zonas del mundo en las que vive el 80% de la población mundial. La crisis con mayúscula es la forma de vida desde hace décadas de millones de personas con las que compartimos el planeta. Eso añade un nuevo importante factor al que se hace muy pocas veces referencia. Los que más la sufren y los que más la van a sufrir son los que nada han tenido que ver con su creación. Es una realidad que el mundo ha progresado proporcionalmente más en los últimos 30 años que en toda la historia y que se ha alcanzado retos que en otros tiempos hubieran costado siglos conseguir. Comenzamos el siglo XXI con niveles de bienestar que eran impensables hace solo unas décadas y el desarrollo tecnológico ha superado cualquier expectativa que pudiéramos tener. Pero no lo es menos el hecho de que la desigualdad entre las naciones es una de las características que mejor definen el mundo contemporáneo, pues como he dicho antes, el 80% de la población mundial, del que más de la mitad son niños, vive en situación de vulnerabilidad, de exclusión y de pobreza. Todavía la mitad del mundo en desarrollo no tiene acceso a un saneamiento básico. 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales y 1.000 millones carecen de vivienda digna. Las mujeres de los países menos adelantados tienen 300 veces más posibilidades de morir durante el parto o debido a complicaciones derivadas del embarazo que las mujeres que vivimos en los países desarrollados. Un niño recién nacido en un país pobre tiene 14 veces más probabilidades de morir durante su primer mes de vida que un niño o niña nacido en un país industrializado. Siguen muriendo cada día 26.000 niños menores de 5 años por causas fácilmente evitables. En estos momentos, 36 países se encuentran en situación de emergencia. El año pasado, en el informe que presentó UNICEF sobre las emergencias, eran 22. Algunas de las razones de ello son el aumento de los precios de los alimentos y las consecuencias del cambio climático. Estas desigualdades entre países y dentro de los países provocan un desequilibrio que no solo en la generación de riqueza, que no es solo en la generación de riqueza y en su distribución, sino que también en las comunicaciones, en las relaciones humanas y políticas, generando conflictos y subdesarrollo. A partir de los años 90, este proceso de desigualdad mundial se fue agudizando y definiéndose geográficamente. Es cierto que siempre han existido carencias y necesidades básicas sin cubrir, pero la globalización como fenómeno potencia efectos que no existían en épocas anteriores. Se globalizan la información y las corrientes financieras, pero no los derechos de las personas, ni el desarrollo humano, ni el bienestar. Y la población de los países empobrecidos conoce bien la riqueza y el desahogo con que se vive en otros lugares del mundo y es consciente de esas desigualdades. Este conocimiento, una vez referido a la propia situación de carencia de bienes y de servicios básicos, es generador de frustración, de actitudes desesperadas, de odio, de integrismo, de violencia y de racismo. El hambre es la mayor fuerza que impulsa al ser humano y es inevitable que quien la padece en su país emigre hacia donde crea que pueda lograr una vida mejor para él y para los suyos. Y ello degenera en la migración ilegal, produciéndose asentamientos en otras naciones e incluso invasiones territoriales a gran escala, provocando una proliferación de problemas que se suceden en cadena. Hasta el momento, y aunque nos parezca que es un número mucho mayor, solo el 3% de la población mundial, o sea, 196 millones de personas, se han movilizado en corrientes migratorias. Pero son nada menos que 3.000 millones de seres humanos los que pueden sufrir hoy este sentimiento de injusticia. Otra de las características actuales es que las grandes urbes se están convirtiendo en las ciudades de la desesperación para una parte importante de sus habitantes.
Según el Centro de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, al menos 600 millones de personas viven en zonas marginales en condiciones sanitarias insalubres y precarias. También son nuevas respecto a épocas anteriores las diferencias en lo que respecta al conocimiento. El siglo XXI ha comenzado bajo el signo de importantes transformaciones económicas y sociales, impulsadas por el auge de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Internet, que a comienzos de la década de los 90 era una herramienta especializada al servicio de los científicos, con menos de 100.000 usuarios en 1988, ha sido el instrumento de comunicación de crecimiento más rápido que ha existido, con más de 1.500 millones de usuarios en la actualidad. Esta convivencia entre un acelerado desarrollo científico y tecnológico con la acentuación de las diferencias implica el riesgo de que las tecnologías dividan y polaricen aún más a las sociedades y creen un nuevo tipo de exclusión, la que separaría a los conectados de los no conectados. En países donde la polarización de la sociedad ya es muy alta entre los que tienen y los que no tienen, los que reciben una educación de calidad y los que no, debería ser un reto prioritario trabajar para que las nuevas tecnologías no empeoren esta situación, sino que contribuyan a aliviarla, adaptándolas a las necesidades y limitaciones locales, dando espacio a la diversidad cultural y gestionando las normativas en torno a Internet, atendiendo a los intereses de todos y no solo de los más desarrollados. Ahora, muchos de los problemas que padece la infancia no se limitan a un territorio o a un país, sino que trascienden las fronteras, por lo que están creciendo de forma alarmante. Se hace mucho más compleja su resolución, que hace necesarias leyes y actuaciones supranacionales. Me refiero, por ejemplo, a la explotación sexual infantil, uno de los negocios más lucrativos del mundo, al que se incorporan cada año cerca de 1 millón de niños, especialmente niñas, utilizadas para el turismo sexual, el abuso a través de Internet o las variadas redes de prostitución. O al comercio de niños que se destinan para el trabajo infantil, que se venden para la adopción internacional o para vender sus órganos. Todas ellas son situaciones que aparecen en este nuevo proceso de desarrollo, tan positivo para algunos, pero que se convierte en problemas para otros. Ahora la crisis nos lleva a replantearnos nuestro modelo económico de crecimiento. El momento supone una gran oportunidad para dar un salto cualitativo hacia adelante, pero cualquier solución será insuficiente si no pasa por contar con todos los habitantes del planeta y por compaginar el progreso económico con el progreso social y ambos con la sostenibilidad en todos los planos. Es necesario poner en marcha un proyecto de intensa transformación que se fundamente en la ética y en los valores olvidados, que incida en las causas estructurales que generan y perpetúan la desigualdad en el mundo y que establezca un nuevo orden más racional en el que el ser humano no solo sea tenido en cuenta, sino que ocupe la parte central de la agenda. La disposición fundamental de la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 28, recoge que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y las libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Si deseamos avanzar hacia sociedades fuertes y cohesionadas, hacia una paz basada en el cumplimiento de los derechos humanos, los desequilibrios actuales exigen con urgencia, con gran urgencia, un consenso para cerrar la brecha que aumenta cada día entre países, entre zonas y habitantes dentro de los propios países. Ese cambio es posible y si no se acomete por razones éticas, habrá que hacerlo por razones prácticas. Acabar con la pobreza es un objetivo alcanzable, aunque ahora parezca una contradicción. Somos, sin duda, como ha dicho Gustavo, la primera generación en la historia que tiene posibilidades de acabar con la pobreza e iniciar un ciclo de desarrollo para todos. Existen recursos, existen las capacidades y el conocimiento para hacerlos. El último informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio confirma datos positivos en relación a las metas de educación, a la lucha contra el hambre o la mortalidad infantil. UNICEF confirma que, como también ha dicho Gustavo, por primera vez en la historia el número de muertes cada año de menores de 5 años es inferior a 10 millones cada año, lo que supone un descenso de casi un cuarto desde 1990.
Muchas realidades confirman que cuando se ponen en práctica medidas compartidas y de calidad, que se han demostrado eficaces y que cuentan con un respaldo financiero y técnico acorde a los compromisos adquiridos por la comunidad internacional, se obtienen resultados. ¿Cómo podemos hacerlo? Ante todo, creo que es necesario visualizar la situación de forma global, contemplándola no solo desde nuestra perspectiva y en nuestro entorno, sino en todo el planeta, y examinarla teniendo en cuenta no solo el mercado financiero y el sector productivo, sino también desde el punto de vista de desarrollo humano. Debemos cambiar también el concepto de pobreza. Desde el enfoque de UNICEF, la pobreza no es solo una cuestión de falta de ingresos o de privaciones. Se manifiesta también por la exclusión social, la discriminación de género, la mala salud, la falta de educación y de oportunidades, y en el mantenimiento de instituciones débiles o de respuestas gubernamentales inadecuadas. Debemos dejar de ver la pobreza como una carencia inevitable que les ha tocado vivir a muchos integrantes del planeta. Y hay que empezar a reconocerla como un freno al crecimiento mundial y como el mayor problema que nos incumbe a todos y del cual dependen y se fragmentan la mayoría de las problemáticas existentes en la vida diaria. Seguramente entonces combatirla se convertirá en uno de los objetivos prioritarios, no solo de las organizaciones humanitarias, sino de todos los ámbitos de la sociedad. La tercera premisa sería comprender y estar convencidos de que, además de por obvias razones éticas, existen muchas razones prácticas por las que trabajar en la construcción de ese nuevo orden mundial, porque es mucho más fácil y más barato terminar con las causas que producen la pobreza que paliar las consecuencias. Solo pondré un ejemplo relacionado con el agua potable y el saneamiento. Actualmente, 900 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.500 millones de personas no tienen acceso a saneamiento. Esto produce una serie de consecuencias en la salud, porque cada día mueren 5.000 niños y niñas menores de 5 años a causa de enfermedades diarreicas, y la diarrea agudiza la malnutrición. Produce efectos en la educación, porque las niñas y las mujeres son quienes van a buscar el agua y la transportan a sus hogares, y esta tarea les supone una media de 5 horas al día, lo que impide que las niñas vayan a la escuela. Las escuelas que no disponen de letrinas tienen una tasa de matriculación de niñas muy inferior a las que cuentan con ellas y tienen un abandono escolar de niñas mucho más alto, que las niñas quieren preservar su intimidad y si no tienen los servicios adecuados y el respeto correspondiente dentro de sus escuelas, no quieren ir a la escuela. Cada año se pierden más de 5.500 millones de días productivos debido solamente a problemas digestivos y a las distancias para encontrar agua. Para lograr el objetivo de desarrollo del milenio de cobertura universal de agua potable y de saneamiento, serían necesarios 18.000 millones de dólares cada año. No solo estamos hablando de una cantidad más que asumible, sino que además sería rentable, ya que cada dólar invertido en acceso al agua potable, saneamiento e higiene ahorraría 7,4 dólares en forma de prevención de enfermedades, de atención sanitaria, etcétera, etcétera. Y se ahorraría el 9% del tiempo. Quisiera dedicar las últimas palabras de esta exposición a la infancia. En ella, el impacto que produce la pobreza incide dramáticamente en sus capacidades y en su desarrollo. Es, en la mayoría de los casos, irreversible. Los niños que se ven obligados a salir de la escuela para ayudar a su familia y nunca reanudan sus estudios, la malnutrición retrasa irreversiblemente su desarrollo mental y la crispación e incluso la violencia que producen las carencias en su entorno familiar hiere gravemente su desarrollo emocional. Vivir en un entorno de falta de oportunidades les impide crecer en el más amplio sentido de la palabra y, en consecuencia, les lleva a formar parte de una nueva generación de pobres. Invertir de forma sostenida en la supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia rompería el ciclo de transmisión generacional de la pobreza y lo convertiría en una espiral de desarrollo. Por ello, UNICEF aboga porque la infancia ocupe un lugar central en las disposiciones políticas, legislativas y presupuestarias
Y en este momento, más que nunca, insiste en pedir a los líderes mundiales que los objetivos del milenio sean prioritarios en todas las agendas políticas, porque su cumplimiento es crítico para el crecimiento y el equilibrio mundial. En el año 2002 se dedicó por primera vez una sesión de las Naciones Unidas a la infancia. En ella participaron como protagonistas los propios niños y jóvenes. Y tras varios días de intensos debates, ellos tomaron la palabra y manifestaron: nosotros no somos el problema, somos la solución. Les dejo con esa reflexión. Gracias. Bien, muchas gracias, señora Crespo. Vamos a comenzar el coloquio. Hay bastantes preguntas, pueden seguir haciéndolas llegar a la mesa del moderador y casi todas ellas coinciden en los mismos asuntos, así que vamos a intentar agruparlas y resumirlas. Agustina García Manzano, de Cantabria Occidental, le pregunta: ¿qué tienen que aprender nuestros niños y nuestras niñas de las niñas y de los niños del tercer mundo? Bueno, esa no es la voz de UNICEF, pero es mi opinión. Y la primera sensación que se tiene cuando se viene de un país en desarrollo o de un país menos adelantado es que cuántos valores hemos dejado en el camino hacia eso que llamamos desarrollo, ¿no? Ellos te comunican una energía muy positiva que a veces aquí no encontramos, ¿no? Yo diría a los niños de aquí diría a los adultos que transmitamos a los niños otros valores y que realmente ellos saben compartir, saben esforzarse, valoran muchísimo lo que tienen cuando tienen una escuela o tienen posibilidades por primera vez en su vida de asistir a un programa educativo, lo valoran enormemente y son capaces de andar kilómetros, son capaces de hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Yo creo que, ante todo, les diría valorar lo que se tiene, aprender a compartir y pensar que son ciudadanos de un mundo mucho más grande de lo que consiste nuestro entorno. Yo creo que educar y tener ciudadanos del mundo es algo importante, pensar en una ciudadanía global. Luis Losada, del grupo Intereconomía: tenemos capacidad, recursos y conocimientos, dice, para acabar con la pobreza, pero ¿tenemos personas, es decir, capital humano, dispuesto a trabajar in situ? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que nunca como ahora hay personas profesionales del mundo de la cooperación para el desarrollo. Hasta ahora parecía que lo que iba a solucionar el tema era enviar fondos de una forma poco profesional. Se valoraba muchísimo la generosidad, el voluntarismo, el activismo, pero afortunadamente la cooperación para el desarrollo se ha profesionalizado y en este momento existen muchísimas personas alrededor del mundo con una experiencia enorme que están gestionando fondos que no son suyos y que además están gestionando lo más importante que hay, ¿no? Que es el desarrollo humano, las personas. Y hay capacidades, por supuesto, magníficas. Y los jóvenes se entusiasman con ese trabajo. Elsa González, de la cadena COPE, le pregunta cómo está afectando la crisis en los porcentajes de ayuda que recibe UNICEF España y también UNICEF en el resto del mundo. Bien, está afectando, obviamente, y va a afectar más, y va a afectar, lo que es más importante, va a afectar alrededor del mundo, ¿no? Por eso yo insisto en este mensaje que da hoy. Hay que atajar las causas y esa inversión va a atajar las causas. Hemos notado en la campaña de Navidad, obviamente, ha bajado el número no el número de clientes, de compradores de crismas de Navidad, pero sí ha bajado la cantidad. Obviamente se ha notado. Pero también se nota un esfuerzo por parte de muchos colaboradores y de los socios en que, aunque sea con una cantidad más pequeña, seguir colaborando. Carlos María Brupurón, el presidente del Movimiento Europeo, formula la siguiente cuestión. Dice: ¿cree que en una situación de crisis económica generalizada la labor de las ONGs debe limitarse a la ayuda económica y asistencial o deben afrontar la reforma del modelo actual? Las ONGs, obviamente,
Debemos de transmitir, y creo que así se está haciendo, a la sociedad el mensaje de que la cooperación no es enviar dinero, ni enviar tecnología, ni enviar recursos. Es eso y es mucho más. Hay que hacer una labor de transformación social, porque si no lo que estamos haciendo es mantener ese sistema de desequilibrio. Lo que las ONGs hacemos y las organizaciones humanitarias hacemos y las ONGs hacen en general son, además de recaudar fondos, sensibilizar a la población, establecer programas de educación para el desarrollo, incidir políticamente, incidir socialmente en las causas que provocan esta situación, obviamente. O sea que las ONGs debemos de ser fundamentalmente un agente de transformación social. Alberto Corcosti, de Asoma TV, ¿qué papel jugaría o debe jugar la empresa privada en este escenario económico tan contradictorio? Bien, por un lado, yo creo que recordaría que el secretario general anterior, Kofi Annan, estableció en el foro de Davos, no sé si recuerdo en qué año, en el 99, no recuerdo la fecha, el Global Compact, que es el pacto global para animar a las empresas a que cumplieran una serie de principios en los que se materializaban las disposiciones de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la declaración de la OIT para las normas laborales, y en esos 10 principios recoge lo que una empresa debería de cumplir, más allá de las disposiciones, de las normas internacionales que, por supuesto, de las leyes nacionales e internacionales que deben cumplir, de transparencia, de buen gobierno, de políticas de recursos humanos. Yo creo que en este momento el que la empresa haga un esfuerzo en ese sentido, además de responsabilidad social corporativa, es un valor importante, porque creo que de entrada ayudaría a generar confianza, ¿no? El que en esta época en que parece que una de las causas de la crisis que vivimos ha sido las malas prácticas, por decirlo de alguna manera, el que las empresas se esfuercen en demostrar que son capaces de establecer excelentes prácticas y además de colaborar en la mejora de la situación es importante. Yo comprendo que las empresas en estos momentos están haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Pero es importantísimo el papel del sector privado, no solo en la colaboración económica que puede hacer y que muchas ya lo están haciendo, sino en convertirse de una forma ejemplarizante en defensa de estos valores. Realmente las cifras que ha ofrecido, señora Crespo, son impresionantes por su dimensión y por el problema que plantean. Sito Tejero, de la Fundación Sinfolírica, dice cómo y en qué medida UNICEF ayuda a amortiguar el tremendo panorama que usted nos ha presentado aquí esta mañana. Bien, sería muy complejo de resumir en tan poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente, como he dicho en la exposición, por un lado se trabaja con la población para cubrir sus necesidades básicas en lo posible, pero fundamentalmente invirtiendo en las personas. Se invierte en capacitación, en educación, también en conocimiento de sus derechos para que sean capaces de ellos reclamar sus propios derechos. Y se trabaja con las instituciones públicas, con los gobiernos, para que esos gobiernos, esas instituciones, sean capaces de gestionar el desarrollo y de cumplir las responsabilidades de derechos humanos con sus ciudadanos. Se trabaja en esos dos planos, por hablar de una manera general. Hay unos programas de desarrollo que están puestos en marcha en todos los países del mundo y, lamentablemente, como cada vez hay más emergencias y cada vez es más necesaria la ayuda humanitaria, se trabaja también en ayuda humanitaria. Como he dicho antes, hay 36 países en este momento que consideramos que están en emergencia silenciosa porque no tienen cobertura mediática, y se trabaja en las emergencias cuando son imprevistas, como las catástrofes naturales o los conflictos armados. Y luego hay campañas mundiales que lideramos o a las que nos unimos para resolver problemas globales que necesitan soluciones globales, como he dicho antes. El problema de la explotación sexual infantil es un problema global que no se puede arreglar desde un solo país, sino que hay que llegar a un acuerdo internacional para atajarlo.
y participamos también, o a veces las lideramos o a veces formamos parte de otras organizaciones que las lideran. Ángel Bamontes, de Infatos, dice: si todas las personas estamos concienciadas con la ayuda a la infancia, con su necesidad, ¿por qué las ONGs de desarrollo tenemos, dice, tantos problemas con la política? No sé si es con la política o con los políticos, pero en cualquier cosa sí lo plantea. Bueno, yo no entiendo muy bien los problemas con los políticos. Obviamente hay que trabajar con los políticos porque ellos son los últimos responsables en cada país de resolver los problemas y de encauzar, fortalecer las instituciones y hacer que sean efectivas. Y hay que trabajar, en el caso, yo no conozco el caso de otras ONGs, pero en el caso nuestro nosotros trabajamos conjuntamente con las instituciones públicas para intentar en la sombra, que las cosas mejoren. Y lo hacemos en los países desarrollados y lo hacemos también en los países en desarrollo. Obviamente, muchas veces hay conflicto. Obviamente, si hay que mantener o establecer un programa de educación de las niñas en un país donde la mujer no tiene derechos, pues realmente ahí hay un conflicto. Pero se intenta trabajar de forma diplomática y se intenta dar pasos, porque siempre en un país hay alguna fortaleza a la que poder agarrarse y poder dar pasos hacia adelante, ¿no? Tiene aquí en esta sala a la secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español, Leire Pajín, que conoce bien el tema de la cooperación, se ha dedicado a él mucho tiempo. Quiero preguntarle, señor Crespo, ¿qué demandas específicas hacen ustedes desde UNICEF al Gobierno de España y al partido del Gobierno? Afortunadamente no tenemos esos problemas como hay en otros países para la educación de las niñas, obviamente. Puede hablar como si fuera libre aquí, ¿eh? Obviamente, sí, me considero totalmente libre. Bueno, yo creo que en el plano de la cooperación internacional el Gobierno de España ha dado unos pasos muy importantes, unos pasos positivos muy importantes, liderados realmente, y no es porque esté aquí, cuando estaba Leire en la Secretaría de Estado, y es un camino iniciado que puede resultar magnífico. No voy a entrar en detalles ahora tampoco, pero ha sido así, una transformación de la agencia y una transformación de la política. Se ha aumentado mucho el monto para la cooperación internacional, se ha apostado por los organismos multilaterales con un seguimiento y con una colaboración magníficas. Y en nuestro trabajo es seguir trabajando con ellos para que la infancia ocupe un lugar fundamental, que sea una vía prioritaria en la cooperación española, ¿no? Hemos dado pasos en eso. El nuevo plan director recoge ya una visión de la infancia mucho más relevante que la que reconocía anteriormente, y seguimos trabajando muy de cerca y compartimos los objetivos, compartimos las estrategias y compartimos la visión de lo que debe de ser la cooperación internacional, y creo que eso es muy importante. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. Mario García, desde Servimedia, le dice: ¿qué programas tiene en marcha UNICEF en relación con los niños con discapacidad? ¿Tienen prevista alguna próxima actividad para este colectivo? No sé si se refiere en España o se refiere alrededor del mundo. En España, obviamente, consideramos no desarrollamos programas directos con la población en España. Trabajamos con las instituciones españolas para que se cumpla la Convención sobre los Derechos de los Niños, pero no entra en las prioridades de UNICEF el trabajar en los países desarrollados de forma directa con la población. Obviamente, los niños discapacitados deberán de ver cumplidos los derechos que recoge la Convención, igual que los demás niños. En los países en desarrollo en los que hay muchas discapacidades, a veces causadas por los conflictos armados, hay programas específicos en algunos países para los niños que han perdido miembros o que están heridos por las minas antipersona, por ejemplo, o para niños discapacitados en otras, discapacitados mentalmente o que tienen alguna otra carencia. Y ahí sí, no sé ahora exactamente especificar ninguno, porque son miles los programas que hay abiertos, se pueden imaginar, en 158 países, pero sí hay programas específicos para los niños que tienen alguna carencia, o se refuerza su capacidad para que se pueda cumplir la Convención también en esos casos. Juan María Calvo, de la agencia EFE, dice: la asignatura de Educación para la Ciudadanía puede ser una buena herramienta para concienciar a los jóvenes
en la necesidad de actuar en favor de los más desfavorecidos? Pues sí, obviamente todo lo que se pueda hacer a través de la educación. Nosotros no incidimos ni participamos en los currículums, en los contenidos de las asignaturas, pero sí tenemos programas de educación para el desarrollo, como he dicho antes, que recogen todos esos valores a los que también me he referido, para que los niños y niñas de este país entiendan que son ciudadanos del mundo, que existen otras culturas, que existen otros niños en otras situaciones mucho menos privilegiadas que las suyas y que, como tales, tienen una responsabilidad. Yo creo que el tener una posibilidad de introducir en los programas educativos esa visión no solo creo que es necesario, creo que es fundamental. Pablo Farias, de Educación Sin Fronteras, dice: tras la denuncia pública realizada por parte del Defensor del Pueblo en relación a los centros de acogida de menores, ¿qué opinión y participación plantea UNICEF en consecuencia de la misma? Perdón, ¿me la puedo repetir? Perdona. Pues sí, dice: tras la demanda realizada públicamente por el Defensor del Pueblo en relación a los centros de acogida de menores, ¿qué opinión y participación plantea UNICEF en consecuencia a la misma? ¿Qué opina del informe? No, obviamente. Bueno, nosotros ya coincidió esta noticia cuando la directora ejecutiva presentó el informe de las emergencias ese mismo día, y obviamente hubo preguntas que se referían a ese tema. Y obviamente es necesario llegar a una investigación profunda y realista de cuál es la situación en estos centros y atajar cualquier comportamiento que pueda violar no ya solo los derechos básicos, sino el evitar cualquier situación de violencia y cualquier situación de maltrato en los centros, obviamente, ¿no? La Convención debe cumplirse en cualquiera de las situaciones y en cualquiera de los lugares. Y nosotros en ese momento, cuando se nos preguntó, denunciamos esa situación. No, en ese momento no se sabían los resultados, pero obviamente hay que hacer una investigación profunda y evitar cualquier caso de maltrato y de violencia que pueda haber en unos centros que además se supone que deben ser modelo de educación y de desarrollo para esos niños acogidos, ¿no? Como hay varias cuestiones relacionadas con este tema, yo me voy a permitir pasarle el micrófono al Defensor del Pueblo, por si quiere dirigirnos algunas impresiones acerca de este asunto, que sin duda es polémico y que preocupa mucho no solo a los que estamos aquí, sino a toda la sociedad española. Señor Mujica. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos hecho una investigación profunda sobre, como saben ustedes, sobre los centros de acogida de menores, no centros de reformatorios, centros de presuntos menores delincuentes, sino centros de los chicos, de los hasta 18 años, de familias estructuradas, con problemas, con falta de adaptabilidad social. Y hemos descubierto en 27 de los 58 centros que existen en toda España, 27 hemos investigado, en algunos de ellos carencias muy graves. Lo contrario de lo que es una buena pedagogía para colocar a estos chicos cuando cumplen la edad de 18 años en situación de que su propio protagonismo frente a la sociedad o en la sociedad se desarrolle adecuadamente. Y eso nos ha parecido grave. Ahora, hay que decir también que lo que hemos escogido, los centros, hay bastantes centros, muchos centros que gozan de las condiciones aceptables, de buenas condiciones. Eso lo hemos dicho también, y hemos dicho, subrayándolo como un agua fuerte, los centros en que es absolutamente lamentable la situación, tanto física como mental de los muchachos. Yo invito, tenemos en la página web de la institución todo el informe, es un informe de casi 400 páginas, más de 400 páginas, y les invito a escucharlos. Pero también tengo que decir, porque es lógico que lo diga, que hay muchos educadores que hacen tu trabajo magníficamente, que es absolutamente válido, que incluso se llegan a querer por los niños y esto hay que mantenerle frente a unos educadores que carecen de la adecuación
al trabajo a lo que están abocados y continúan con aquella vieja fórmula de la antigua educación, de que la educación o los centros son para vigilar a los menores y castigarlos, hay educadores que no son así. Por tanto, sin embargo, como se trata de una población muy marginal, la atención a los centros que son pésimos, que están malos, lo hemos hecho porque necesitamos que este lastre desaparezca, porque desgraciadamente lo bueno contagia menos que contamina lo malo. Y esa es la razón del trabajo que hemos hecho y que ha sido manifiestamente puesto en manifiesto. Muchas gracias. Gracias, profesor. Isabel Vega, de Europa Press, y Abigail Campos, de Fax Press, coinciden en la misma pregunta, señora Crespo. Tras el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, son muchas las voces que piden un cambio del Código Penal para endurecer las penas que sancionan a los menores de edad delincuentes. ¿Es usted partidaria? ¿Cuál es su opinión? Bien, las leyes deben ser acordes con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es verdad que suceden casos dramáticos en nuestra sociedad que nos llevarían a tomar medidas a veces fuera de esa convención. No se puede legislar en base a casos aislados y, como digo, hay que tener siempre en la base de cualquier legislación, de cualquier normativa, la convención. Pero sí sería necesario hacer una reflexión muy profunda de qué valores estamos transmitiendo a los niños y a los jóvenes en nuestra sociedad para que estén sucediendo estas cosas. La prevención, la educación serían las herramientas fundamentales que deberíamos de reforzar para que esto no sucediera, hacer un análisis profundo de las causas y ver cómo se puede paliar o parar, o yo no sé si es que nos enteramos más o es que pasan más veces, pero es muy preocupante el descenso de edad en cualquiera de estas situaciones y realmente, insisto, la Convención es el marco en el que hay que legislar, pero hay que hacer un análisis profundo en la prevención, en la educación y en lo que la sociedad está transmitiendo a los jóvenes para que estén sucediendo estas cosas. A lo mejor habría que ser mucho más duro en ese campo, ¿no? Mucho más duros con la propia sociedad que con los menores, a los que hay que darles una oportunidad de reinserción y de recuperación. Una cuestión sin duda polémica la que plantea Alberto Castillo, subdirector de Servimedia. Dice, ¿cómo puede acabarse con el espectáculo, dice, de la utilización de menores en las televisiones para ganar audiencias? Como estamos viendo estos días a raíz del asesinato de la niña Marta del Castillo, esto incumple el código ético firmado, dice Alberto Castillo, por todas las cadenas de televisión. ¿Le preocupa esto, señora Crespo? Claro, me preocupa y nos preocupa. Yo creo que nos preocupa a todos. La espiral en la que está entrando el espectáculo mediático es realmente preocupante para todos y cuando se están utilizando niños, pues muchísimo más. Yo creo que los códigos están bien hechos, siempre son mejorables, lo que hay que exigir es la exigencia de cumplirlos y a lo mejor hay que cumplirlos, hay que exigir que se cumplan con unas penalizaciones mucho mayores que las que hay ahora, porque obviamente a veces no es rentable no es rentable cumplir el código, ¿no? Entonces, realmente hay que denunciarlo, hay que manifestar una oposición absoluta a esas situaciones y más cuando se están haciendo juicios paralelos en los medios de comunicación y ya utilizando a menores, ¿no? Es algo realmente muy, muy grave y que deberíamos de reflexionar los adultos y los que estamos en estos medios de elaboración de códigos, de crear lobbies en los que defendamos los derechos de la infancia en ese sentido y, al final, los derechos de la sociedad. Varias preguntas relacionadas con el aborto. Julio Vidal, director del American Club, Luis Losada de Intereconomía, Carmen González del Foro Español de la Familia le piden cuál es la posición de UNICEF en relación con el aborto. ¿Qué opinión le merece la reforma propuesta ayer por el Congreso Español? No defiende UNICEF la Convención de Derechos, le dicen, del niño, en la vida intrauterina. También le dicen si es coherente el que se defienda, dicen desde UNICEF, métodos abortivos como el reparto de la píldora del día después o el aborto terapéutico. Bueno, esas son afirmaciones, yo creo que algo gratuitas. UNICEF no defiende el aborto, no apoya el aborto y no invierte fondos, como se ha dicho en muchos casos, y me alegro de tener la oportunidad de decirlo,
no invierte fondos en abortos en ninguna parte del mundo. UNICEF trabaja en todos los países y respeta las leyes que hay en cada uno de esos países, pero lo que hace es trabajar para prevenir esos abortos. Lo que hay que hacer es evitar que haya esos abortos. El que haya abortos en cualquier país es un fracaso y lo que hacemos es trabajar con las mujeres, trabajar con las niñas, trabajar con las comunidades, con las familias para prevenir esos abortos. No tenemos que trabajar en los países según sus leyes, como digo, y respetarlas, obviamente, pero no invertimos fondos en el aborto. El que se hagan afirmaciones y se están haciendo, y nosotros recibimos ataques durante nuestra campaña de Navidad permanentemente con informaciones absolutamente falsas. UNICEF no contempla en ninguno de sus documentos ni de misión, ni de mandato, ni de objetivos, ni de estrategias el aborto. Y yo puedo decir que he visitado muchos países en muchos continentes y la política que se hace es respetar absolutamente la cultura del lugar, respetar las leyes en ese país y trabajar con las mujeres y con las familias para evitar que haya los abortos innecesarios que está habiendo. Vamos ya con las últimas dos preguntas. Antonio Hernández Nieto, de BT España, ha hablado de la importancia de las nuevas tecnologías. ¿Podría ser más concreta cómo pueden utilizarse esas nuevas tecnologías? Bien, yo no soy ninguna experta en nuevas tecnologías. Lo que he dicho es que realmente las nuevas tecnologías pueden ser una brecha más en las diferencias y que hay que intentar que lleguen a todo el mundo. Y hay afortunadamente, donantes internacionales como Bill Gates que se están esmerando en mejorar las comunicaciones en zonas del planeta donde no hay comunicaciones y esto está siendo un apoyo enorme. Pero sí, ya que se me da la oportunidad, quiero decir que es necesario estar muy atentos a lo que las nuevas tecnologías están trayendo y están impactando en nuestra infancia, también en los países ricos, que es necesario que los padres sepan que hay que estar muy pendientes de la relación que tienen los niños con Internet y de que ya existen también, afortunadamente, está habiendo medios para que se pueda controlar el acceso de los niños a Internet, se pueda controlar que no puedan entrar en determinadas páginas y que no se les pueda utilizar a ellos. Pero creo que la sociedad no es consciente. El otro día leía un comentario, no sé de quién era, que decía: no dejamos salir a los niños solos a la calle, pero les dejamos que naveguen por Internet libremente, y es mucho más peligroso navegar por Internet que estar solos en la calle, a lo mejor, ¿no? Y creo que eso es importante. La Unión Europea está haciendo un trabajo con mucho esfuerzo en ese campo y creo que aquí en España deberíamos ser conscientes de eso a nivel político, pero también a nivel social, ¿no? Los padres deben ser conscientes de que el niño está en Internet en su dormitorio y que eso es un arma peligrosísima. Bueno, la última cuestión hace referencia a cómo puede fomentarse e incrementarse de manera efectiva la solidaridad con la infancia en estos momentos. Bien, yo creo que lo primero es estar muy bien informados. Yo creo que seguramente algunos de ustedes no conocían datos que hemos dado hoy aquí. Es importante estar muy bien informados y, como he dicho, tener una visión global de lo que está pasando en el mundo, porque nos va a afectar de una manera o de otra. Y luego hay muchas vías de colaboración, obviamente, muchas organizaciones magníficas en España, que cada una con su mandato, cada una con su misión, y que se puede elegir para poder colaborar. Y además que las organizaciones no tenemos medios para difundir, para publicitar nuestro trabajo como quisiéramos, ni los resultados que tenemos, pero que estamos encantados de que cualquier persona que quiera colaborar se acerque y se informe de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso quisiéramos poderlo publicitar mucho más y estoy segura que todas las organizaciones que están aquí representadas piensan así, pero estamos encantados de dar información explícita de todo lo que se puede hacer, de lo que hacemos y de cuál es la situación. Yo creo que debería ser una parte importante de nuestra sociedad el entrar a informarse periódicamente de lo que está pasando en otras partes del mundo y especialmente con la infancia. Bueno, pues creo que ha hablado usted, señora Crespo, con libertad, con efectividad y que nos ha puesto sobre la mesa un problema y unas cifras que es un aldabonazo a la conciencia colectiva. Le voy a pasar la palabra a Juan Bernal para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores. Cuando quiera. Muchas gracias, Antonio. En nombre de Fundación 11 y Caja Navarra, quisiera agradecer a doña Consuelo Crespo su intervención, sus amables palabras hacia la entidad que hoy represento y su disposición a la hora de repetir experiencia en este foro de la nueva sociedad. Si me lo permiten, quisiera aprovechar la ocasión compartiendo con ustedes una cifra, 1.163.256 euros.
llevado a un lenguaje más cercano, dar de comer a toda la población de Las Rozas durante más de 3 años, o si no conocen Las Rozas, a toda la Comunidad de Madrid durante un mes. Como ya saben, los usuarios de Caja Navarra, con el programa Tú eliges, tú decides, tienen el derecho a elegir el destino de la obra social y hasta la fecha nuestros clientes han decidido destinar esta cifra que les decía, más de 1 millón de euros, a los proyectos de emergencia que UNICEF ha puesto en marcha en Birmania o Gaza, por ejemplo. Esto me parece el más claro ejemplo de banca cívica, que los números contribuyan a la mejora de la sociedad civil. Desde Caja Navarra creemos y afirmamos que la banca del futuro, la banca que viene, será cívica o no será. Gracias de nuevo a doña Consuelo Crespo, a mis compañeros de tribuna y a todos ustedes por su asistencia. Espero verles en próximos encuentros de este foro. Buenos días.